esa constancia importantísima. Vamos a continuar indagando en los orígenes del sabio. Es el turno ahora para Luis Sánchez Arévalo, que es asesor técnico docente del área de programas educativos de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca. Nos va a hablar sobre Cajal y los modelos educativos. Un aplauso. Muchas gracias y buenos días. Bueno, aunque de los años de infancia de Cajal ya ha hablado nuestra primera ponente, Marta, hablando de sus primeros años de estudio, sus aficiones por los animales, donde ya se vislumbraba el gran científico que sería, las travesuras que hizo en la infancia. Quiero resaltar que, aunque al comenzar la escuela aprendió los primeros rudimentos de las letras, tal como él escribió, mi verdadero maestro fue mi padre, que tomó sobre sí la tarea de enseñarme a leer y escribir y de inculcarme nociones elementales de geografía, física, aritmética y gramática, extrayendo como conclusión que el primer modelo educativo siempre lo tenemos en casa, en la familia. Y de su experiencia en la secundaria, a la que él no quería, era reticente a estudiar, porque lo que realmente quería estudiar era en una escuela de dibujo, él sacaba la conclusión de que criticaba el uso exclusivo de la memoria y la excesiva disciplina con el uso de métodos poco ortodoxos. Bien, pero la implicación de Cajal con los modelos educativos comenzó a partir del año 1900, cuando se creó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Por fin la educación llegaba a los más altos niveles de las administraciones del Estado. Y en 1907 nació la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, como una institución autónoma, pero dependiente de ese ministerio, siendo Cajal uno de sus vocales, que fue elegido presidente en la primera sesión por unanimidad del resto de los vocales, y lo fue hasta su fallecimiento en el año 1934. En la exposición fundacional de esta Junta puede verse un reflejo del contexto en el que surgió. El más importante grupo de mejoras que puede llevarse a la instrucción pública es aquel que tiende por todos los medios posibles a formar el personal docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento científico y pedagógico de las naciones más cultas, tomando parte en él con positivo aprovechamiento. Dos acciones claves de esta Junta de Ampliación de Estudios fueron, en primer lugar, las ayudas a los estudiantes. El principal medio fueron las pensiones, actualmente llamadas becas. Ya había otros gobiernos del mundo que lo habían asimilado, como el caso de Rumanía, China o Japón, bajo el lema «El pueblo que se aísla se estaciona y se descompone». Estas pensiones dieron muy buenos resultados, se concedían de modo individual o en grupo para disfrutarse dentro de España o en el extranjero. A lo largo de los más de 30 años de vida de la Junta de Ampliación de Estudios, se recibieron más de 9.000 solicitudes, de las que se atendieron a unas 2.000 personas, algunas repitiendo. El enfoque final no era solo el formativo a nivel personal de los pensionados. Se buscaba influir en la política científica del país. En la memoria de la Junta de Ampliación de Estudios se recoge que se hace cada vez más importante la función de recoger a los pensionados que regresan del extranjero y ofrecerles medios de continuar en España sus trabajos. Como vemos, la fuga de cerebros o diáspora de científicos, como ha dicho Barbacid, no es nada nuevo. La Junta de Ampliación de Estudios y Cajal ya eran conscientes de ello hace más de 100 años y con estas acciones pretendían fomentar, atraer y retener el talento. Otra acción clave de la Junta de Ampliación de Estudios eran poner los recursos al servicio de la educación. Tenía más funciones, como el Servicio de Ampliación de Estudios dentro y fuera de España, las delegaciones en congresos científicos, el Servicio de Información Extranjera y Relaciones Internacionales en materia de enseñanza, el fomento de los trabajos de investigaciones científicas y la protección de las instrucciones educativas en la enseñanza secundaria y superior. Además, recibió unos recursos económicos superiores a los que recibían las universidades españolas, un privilegio que focalizó críticas hacia la nueva organización. También recibió críticas su icónica Residencia de Estudiantes, fundada en 1910 y por donde pasarían célebres personajes como Lorca, Dalí o Buñuel, así como la anexión del Museo Antropológico en 1910 con el nombre de Museo Nacional de Antropología. Más signos de la renovación política científica en España en aquellos años fueron la creación de centros de estudios y laboratorios, como el Centro de Estudios Históricos e Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. Tuvo sus altibajos la organización durante la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Primo de Rivera, pero siguió creciendo gracias a los esfuerzos de Cajal y en 1926 recibió su mayor inyección económica desde la Fundación Rockefeller para construir en Madrid el Instituto Nacional de Física y Química. Tras la muerte de Ramón y Cajal y el posterior estallido de la Guerra Civil, la Junta se disolvió mediante un decreto en 1938, aunque en noviembre de 1939 se fundaría el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actualmente conocido como CSIC. Algunas de las principales propuestas de Cajal en el ámbito educativo fueron que había que transformar la enseñanza científica, literaria e industrial, no aumentando, como ahora está de moda, ya decía él en su época, el número de asignaturas, sino enseñando de verdad y en su totalidad las que tenemos.
crear ciencia original en todos los órdenes del pensamiento, ya que tras ella vendrá la aplicación industrial de los principios científicos, es decir, la aplicación al aumento y a la comodidad de vida. Al fin, el fruto de la ciencia aplicada a todos los órdenes de la actividad humana es la riqueza, el bienestar, el aumento de la población y la fuerza política. Bien, pero se ha hablado menos de Cajal, profesor Cajal, y la docencia, su estilo y el legado que dejó a sus principales discípulos. Impartió clase en Valencia, Barcelona y Madrid. Intentaba transmitir a sus estudiantes sus principios y sus descubrimientos y aplicar la máxima de que los mejores docentes son los mejores investigadores. Y la pasión que inculcaba y transmitía en sus alumnos se veía reflejada porque se sentían parte de sus éxitos y decidieron acompañarle entre gritos de júbilo a su casa de la calle Atocha el día que recibió el telegrama de Estocolmo informándole de que se le había concedido el premio Nobel. ¿Y qué armas empleaba Cajal para despertar entre sus alumnos la pasión por la medicina y convencerles de que, como él mismo solía decir, todo hombre, si se lo propone, es escultor de su propio cerebro? Bueno, algunas de las máximas de Cajal como profesor, vamos a hablar del decálogo docente de Cajal. En primer lugar, actualización de contenidos. No había un resultado relevante que se obtuviera en cualquier centro de investigación del mundo que no usara para incluirlo en sus clases. Se negaba a impartir clases sobre lo que desconocía. Primero llevaba a cabo siempre una preparación exhaustiva. Si tenía claro algo era que la motivación del alumnado residía gran parte de su futuro. Por ello preparaba sus clases con minuciosidad y decía que en la máquina social hay que ser motor y no rueda, hay que ser personalidad y no persona. Pensaba también que los mejores apuntes son los libros, por eso escribió innumerables materiales docentes. Fomentaba en el alumnado la importancia de la educación básica. No entendía la ciencia como un dogma de fe y repetía a los alumnos que en el proceso científico se cometen fallos. Tal como decía Julio Verne, la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos a la verdad. La docencia práctica era tan importante como la teórica. Era un firme defensor de la retroalimentación entre investigación y docencia, ya que el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido. Se apoyaba, como ya hemos dicho, en magníficas ilustraciones histológicas que le servían como complemento de la docencia teórica y práctica. Era un gran dibujante, amaba el dibujo. Y sus exámenes, fieles a su personalidad, eran duros y exigentes, pero justos. Vamos terminando con algunos de sus discípulos más aventajados. Todos tenían algo claro en común con su maestro, la pasión por la ciencia, la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Algunos de sus más destacados son Pío del Río Ortega, también tendremos una ponencia dedicada a él, Fernando de Castro, Rafael Lorente de No, su propio hermano Pedro Ramón y Cajal. También trabajaron a su lado mujeres que fueron importantes en su carrera científica, como Laura Elizabeth Foster, una médica australiana que estudió medicina en la Universidad de Berna, en Suiza, y la toledana María Soledad Ruiz Capillas, que fue la primera mujer española con título universitario que trabajó con Cajal tras acabar la carrera de medicina. Posteriormente se dedicó a la odontología. Para ir concluyendo, en 2017 la UNESCO, aquí en Salamanca, como vemos en las fotos, incluyó la escuela y los archivos de Cajal en su programa Memory of the World del Patrimonio de la Humanidad para archivos y colecciones documentales. Fue la primera vez que se distinguía a una escuela científica como tal y se reconocía no solo la trayectoria del científico, sino su capacidad de formar una fructífera escuela a su alrededor. Muchísimas gracias.